Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En cualquier lugar del mundo, el transporte público ha sido una necesidad fundamental para aquellos que buscan llegar a sus destinos de manera segura y eficiente. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un preocupante aumento en los niveles de inseguridad que rodean a estos medios de transporte. Las personas ya no se sienten seguras ni siquiera dentro de un vehículo en movimiento. Las calles, una vez consideradas menos seguras que el interior de un vehículo, ahora parecen ofrecer un refugio relativo en comparación. Pero este no es siempre el caso. En un escalofriante incidente en el año 2010, la tranquilidad de una aparentemente ordinaria mujer fue desenmascarada. Fue detenida bajo la acusación de haber acabado con la vida de al menos 5 taxistas. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un pozo de agua potable ubicado a más de 250 metros de profundidad en las faldas del Cerro del Fraile, en García, Nuevo León, México. ¿Qué llevó a esta mujer a cometer tales actos atroces? ¿Cómo logró llevar a cabo estas acciones sin levantar sospechas? ¿Y qué podemos aprender de este oscuro y misterioso caso para protegernos en el futuro? Estas preguntas plantean un enigma que sigue sin resolverse por completo y que arroja una sombra de miedo e incertidumbre sobre la seguridad en el transporte público en todas partes del mundo. Cristina Soledad Sánchez Esquivel, la mente maestra detrás de estos trágicos eventos, nació en Monterrey, Nuevo León, México, en 1979, en una familia marcada por la pobreza y la escasez de recursos. Desde temprana edad, Cristina experimentó una serie de abusos y privaciones donde incluso las prendas de vestir y el calzado eran considerados lujos. A los 16 años, debido a estas circunstancias, quedó embarazada y dio a luz a su primera hija, María Guadalupe. Con el transcurso de los años, Cristina tuvo 5 hijos más, 3 niñas y 2 niños. A pesar de sus propias dificultades, se destacó como una madre amorosa y dedicada, cuidando con esmero a sus hijos mientras se desempeñaba en trabajos como plomera en obras de construcción. Para quienes la conocían, Cristina era una persona confiable y trabajadora, especialmente cariñosa con sus hijos. Sin embargo, también era descrita como celosa con su esposo, a pesar de mantener una doble vida, pues mantenía una relación extramarital. Pronto, la verdadera naturaleza de Cristina saldría a la luz. Era el 5 de junio de 2010, una tarde tranquila en Saltillo, Coahuila, México. Una mujer, aparentemente común y corriente, levantaba la mano para detener un taxi. El reloj marcaba poco más de las 16:00 horas y ella se encontraba en la acera de la carretera periférico Luis Echeverría Álvarez, cerca de la central de autobuses. A pesar de que varios taxistas hicieron sonar sus claxones, en un intento por captar su atención, la mujer eligió a uno que encajaba en su perfil deseado, un hombre mayor de 60 años, de complexión delgada, llamado Héctor Manuel Nerio. El vehículo se detuvo y la mujer, de tez morena y apariencia tranquila, abordó el taxi como cualquier pasajero normal. Una vez dentro, la mujer preguntó a Héctor cuánto cobraba el viaje a García, Nuevo León, ya que había perdido su autobús, y mostró un boleto como prueba. Héctor respondió que serían 500 pesos más el equipaje, a lo que la mujer expresó su disgusto con un gesto de cabeza. A pesar de esto, decidió subir al Nissan sentándose en la parte trasera. Este sería el último viaje de Héctor Manuel Nerio y el comienzo de una serie de eventos que dejarían una marca indeleble en la comunidad de Saltillo y más allá. Tsuru, como así se hacía llamar, comenzó a entablar una conversación de aparente confianza con Héctor, el conductor. El viaje se presentaba largo e incómodo, con 130 kilómetros por delante. A pesar de esto, Tsuru permaneció en silencio, mostrando signos de nerviosismo al pasar cerca de 2 patrullas de la Policía Federal. A medida que se acercaban a García,
Tsuru mencionó que tenía familiares esperándola y sugirió hacer una parada en los arcos de Ikamole. Héctor accedió, pero al ver que el camino era de terracería, se negó a continuar, argumentando que no llevaría su carro por ese tipo de caminos. Esto disgustó a Tsuru, quien insistió en que necesitaba el dinero y que sus familiares ya la estaban esperando. Finalmente, convinieron en que Héctor la dejaría en la loma para poder pagarle. Sin embargo, una vez allí, la situación dio un giro inesperado. Tsuru se posicionó del lado izquierdo de Héctor y de repente lanzó un navajazo con su mano derecha, mientras con la izquierda sujetaba al taxista por el cuello, girando su rostro. Héctor intentó reaccionar, pero el cinturón de seguridad le impidió moverse, dejándolo indefenso. Con palabras agresivas, Tsuru amenazaba a Héctor, indicando que ese sería su final. Su comportamiento era completamente diferente al de la mujer tranquila y apacible que había abordado el taxi inicialmente. Parecía estar poseída por la ira y la violencia, exigiendo que Héctor abandonara el vehículo. Para evitar ensuciar el interior del carro con sangre, Héctor decidió solo activar el freno de mano y salir del vehículo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía heridas en 3 de sus dedos. Abrió la puerta y salió del auto, siendo seguido por Tsuru. Ella le ordenó que caminara hasta la loma y que no se le ocurriera recoger piedras en el camino. Conforme avanzaban, Héctor divisó a lo lejos a algunos hombres platicando. En un momento de descuido de Tsuru, logró liberarse y correr como nunca antes lo había hecho. En su camino, tomó un trozo de madera para defenderse. Finalmente, llegó a un rancho donde vio a 2 niños, lo que le reconfortó. Poco después, salió el dueño del lugar, quien, al ver a Héctor herido, lo llevó de inmediato con un amigo. Allí le dieron un trapo para detener la hemorragia, pero él se negó a recibir tratamiento y pidió que llamaran a la policía. La policía llegó al lugar aproximadamente 10 minutos después. Héctor les informó que había sido asaltado por una mujer, quien se había llevado su auto. Sin embargo, su declaración parecía poco creíble, ya que era inusual encontrar reportes de robos cometidos por mujeres en la zona. La policía puso en marcha la búsqueda del vehículo y del atacante, logrando avistar el auto conducido por una mujer. Fue detenida y consignada de inmediato para rendir su declaración, al igual que la víctima. Los agentes se encontraban sorprendidos, ya que la mujer no parecía en absoluto una asesina. Su rostro mostraba tranquilidad y no denotaba agresividad. Sin embargo, en ciertos momentos se la veía inquieta y pensativa, lo que la llevó a comenzar a hablar. Para sorpresa de todos, la mujer reveló que algunos casos sin resolver eran obra suya. Anteriormente, casos similares habían sido reportados, pero nunca se encontraron a las víctimas. Explicó que sentía odio y repudio hacia los hombres debido a los abusos que sufrió desde niña, así como por haber sido abandonada. Para ella, cometer estos actos era una forma de desquitarse de lo que le habían hecho. Confesó que, junto con sus cómplices, había cometido robos y asesinatos. Sus cómplices fueron identificados como Aarón Herrera Pérez, alias El Azteca, de 27 años, y El Rolí, quien era menor de edad. La confesión de la mujer dejó a la policía atónita, ya que nunca imaginaron que una persona aparentemente tranquila y normal pudiera estar detrás de actos tan atroces. La mujer detalló su modus operandi, que consistía en abordar a taxistas de complexión delgada y que no representaran una amenaza aparente. Luego, los llevaba por el camino de terracería, donde los despojaba del vehículo y se deshacía de los cuerpos en un pozo del sistema de agua potable. Los policías le mostraron fotografías de hombres reportados como desaparecidos, y la mujer señaló la foto de Abel Mendoza Hernández, un taxista de 68 años, afirmando haberlo arrojado al pozo de agua. Su confesión se tornaba cada vez más explícita. Relató que uno de los taxistas fue asaltado y al resistirse fue golpeado por ella y sus cómplices. A pesar de la golpiza, el hombre seguía respirando. Lo subieron al vehículo y lo llevaron al pozo, donde lo arrojaron. Aún con vida,
El hombre comenzó a gritar pidiendo ayuda. En un acto desesperado por deshacerse de él, tomaron rocas y las arrojaron a su cabeza hasta que dejó de gritar. La mujer afirmó que casi todas sus víctimas eran de avanzada edad, con la excepción de una más joven, Omar Pérez Velázquez, de 31 años, residente de Saltillo. A él también lo golpearon y arrojaron al pozo. El joven, Omar Pérez Velázquez, estaba reportado como desaparecido desde el 28 de mayo de ese año. Al día siguiente, el nombre de Cristina Soledad Sánchez resonaba en todo el estado y los periódicos la denominaban la matataxistas. El 7 de junio, elementos de protección civil y algunos familiares de las víctimas se dirigieron al lugar donde Cristina había arrollado a las víctimas. Introdujeron una cámara en el pozo, pero no encontraron ningún cuerpo. Sin embargo, al jalar la soga de la cámara lograron extraer cuero cabelludo junto con grasa y tejido corporal. Ese mismo día, las autoridades llegaron al lugar y, al darse cuenta de que el pozo era muy estrecho, contrataron a expertos en extracción de pozos. Ante la mirada atónita de los familiares, lograron recuperar la fotografía de una niña que resultó ser la nieta del taxista Abel Mendoza Hernández, quien llevaba desaparecido 2 meses. Durante los siguientes días, continuaron los interrogatorios y la búsqueda de los cuerpos. Bajo presión, Cristina confesó haber matado a su amante, Martín Tobar Zavala, de 39 años, quien llevaba 1 mes desaparecido. La revelación de estos hechos causó conmoción en la comunidad y dejó a todos conmocionados por la brutalidad de los crímenes cometidos por esta mujer. El 10 de junio, un hombre se presentó a declarar en contra de Cristina. Era un taxista de 54 años que había sobrevivido a un brutal ataque. Relató que Cristina, acompañada por 2 personas más, le hizo la parada y condujo hasta el Panteón de García. Uno de ellos le pidió que se detuviera para hacer sus necesidades, pero en realidad era una trampa. Una vez detenido, comenzaron a golpearlo y le quitaron el auto. Intentaron herirlo, pero el taxista logró defenderse. A pesar de sus esfuerzos, lo dejaron en el suelo y luego lo metieron en la cajuela con la intención de arrojarlo al mismo pozo donde habían tirado a otras víctimas. El taxista logró abrir la cajuela y caer rodando por el terreno. Corrió y se escondió entre la hierba cuando vio que lo estaban persiguiendo. Al no poder encontrarlo, los agresores se fueron. El taxista caminó durante horas hasta que el cansancio lo venció y se quedó dormido. Al día siguiente, un comisario lo encontró después de recibir un reporte sobre un hombre cubierto de espinas en un terreno. La familia del taxista, preocupada por su desaparición, intentó contactarlo por teléfono y una mujer que contestó dijo ser su amante. Afirmó que él no quería saber nada de ellos y les pidió que no lo molestaran más. Desconfiados, decidieron acudir a las autoridades. Para ese entonces, las autoridades tenían la certeza de que Cristina estaba diciendo la verdad. Las investigaciones confirmaron que ella tenía cómplices para cometer sus crímenes y que su apariencia tranquila era engañosa. Se reveló que era una mujer despiadada, descrita por los psicólogos como insensible al dolor ajeno, con tendencia al sadismo, falta de empatía y sin arrepentimiento. Su vida estaba marcada por el desamor, la frustración y el abandono personal, lo que la había llevado a convertirse en una persona solitaria, debido a años de humillaciones por parte de los hombres. Cuando le preguntaron si lamentaba lo que había hecho, ella respondió que no. Manifestó que se lamentaba de no haber matado a su última víctima y que, de tener la oportunidad, lo volvería a hacer. Tras realizar las pruebas de laboratorio, se confirmó la identidad de los cuerpos encontrados en el pozo. Las víctimas no eran Abdiel Mendoza Hernández, de 68 años, ni Omar Pérez, de 31 años, aunque este último se encontraba en avanzado estado de putrefacción. La descripción de los cuerpos era terrible, con la piel completamente oscura debido al estado de descomposición. Debido al tiempo transcurrido y a las continuas labores de búsqueda, se logró extraer otro cuerpo del pozo, confirmando así que Cristina Sánchez era la autora intelectual y material de los crímenes contra los taxistas.
privaba de la vida a estos conductores para robarles sus vehículos y luego venderlos. El 20 de diciembre de 2012, en el Juzgado Primero de lo Penal en San Pedro, Cristina Soledad Sánchez Esquivel fue condenada a 195 años y 11 meses de prisión por el asesinato de 5 choferes de taxi. A su cómplice, Aarón Herrera Pérez, de 27 años, se le impuso una pena de 152 años y 4 meses de cárcel. Sin embargo, debido a la pena máxima establecida por la ley del Estado, solo cumplirá 60 años en prisión. Este caso nos muestra una realidad cruda y nos hace reflexionar sobre los comportamientos y las circunstancias que pueden llevar a un acto criminal. Nos invita a estar alerta y a analizar nuestro entorno para prevenir situaciones similares. Cada caso como este nos abre los ojos a una perspectiva diferente de la realidad, recordándonos la importancia de la seguridad y la prevención en nuestra sociedad. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.